Espero estén muy bien. Mi grupo está conformado por Victoria Vázquez, Cindy Fernández, Andrea Pavón y Teresa Curi, y mi persona Roberto García, y les estaremos hablando en esta presentación sobre el duelo y el suicidio. Espero sea de su agrado. Mi nombre es Victoria Vázquez y voy a hablar sobre el duelo. El duelo es un proceso adaptativo en donde nuestro organismo busca reorganizarse emocionalmente luego de sufrir una pérdida. Esto es un proceso totalmente normal, universal y necesario. No es una enfermedad. Y pues el problema verdaderamente aparece cuando ya ese proceso se bloquea o se vuelve disfuncional. Etapas del duelo. Una de las propuestas más conocidas para conocer cuáles son las etapas del duelo es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que se basa en 5 etapas. Es importante aclarar que no siempre todas las personas pasan por todas las etapas y no todas son obligatorias. Estos son estados emocionales y dependen pues de la persona y del momento. La primera etapa sería la negación, que este es un mecanismo de defensa en el que la persona piensa esto no me puede estar pasando, como por ejemplo una persona que perdió su trabajo y de igual forma sigue despertándose temprano para irse a trabajar. La segunda etapa pues es la ira. Es cuando la pérdida pues genera frustración, impotencia y una búsqueda de responsables o culpables, como por ejemplo la pérdida de algún familiar, que entonces hace que otro familiar culpe al personal médico por no haber podido salvar a ese ser querido. La tercera etapa sería la negación, en donde la persona intenta buscar acuerdos imaginarios para revertir o suavizar la pérdida. Un ejemplo, después de una ruptura, alguien promete cambiar algunas cosas para que la pareja vuelva a intentarlo. La cuarta etapa sería la depresión, que es cuando el impacto emocional se integra y aparece con la tristeza profunda, el aislamiento o incluso la pérdida del interés. Es un ejemplo, puede ser un estudiante que perdió una beca y deja de asistir a clases y se muestra desmotivado. Y por último, la etapa número 5 sería la de aceptación, que es que no significa olvidar ni estar felices con lo ocurrido, significa entender la realidad y aprender a vivir con ella. Un ejemplo, una persona que comienza a reorganizar su vida después del fallecimiento de algún familiar, retomando las actividades y sus rutinas poco a poco. Trabajo de aflicción. Este constituye un proceso psicológico complejo debido a que la persona doliente se adapta gradualmente a la pérdida de un ser querido y reorganiza su vida emocional y funcional. Diversos autores como Brown, Schulz, Stoltemir han descrito este proceso como una sucesión de etapas mediante las cuales el sujeto asimila la realidad de la muerte, elabora su ausencia y reinvierte su energía afectiva en vínculos y en actividades cotidianas. Aunque este modelo debe entenderse como un esquema rígido o universal, proporciona una guía valiosa para comprender las dinámicas emocionales más frecuentes en el duelo normativo. Una de las primeras etapas se denomina choque e incredulidad, porque en esta fase aparece inmediatamente después de la pérdida. En este momento la persona suele sentirse confundida, desorientada y también emocionalmente aturdida. Muchas veces experimentan una especie de irrealidad, como si la muerte no pudiera ser cierta. Cuando esa sensación inicial comienza a disiparse, suele surgir la tristeza profunda, esto acompañado de llanto frecuente, y esta etapa puede durar varias semanas, especialmente si la muerte ocurrió de manera inesperada. Esta es una reacción natural y funciona como un mecanismo de protección ante el impacto emocional. Luego pasamos a la segunda etapa, esta llamada preocupación por la memoria del fallecido. Esta suele ser la fase más larga y emocionalmente intensa de todo el proceso, porque puede extenderse desde los 6 meses hasta 2 años o incluso más. En este periodo la persona piensa constantemente en ese ser querido, revive los recuerdos, los momentos compartidos e incluso puede tener sensaciones de presencia como sentir que lo escucha o que lo ve en los sueños. Y también es común que en fechas especiales como cumpleaños o aniversarios reactiven el dolor emocional. Y esta etapa es central en el trabajo de aflicción, porque la persona está enfrentando directamente la ausencia y tratando de integrar esa pérdida en su vida cotidiana. Y finalmente encontramos la tercera etapa, conocida como resolución.
Aquí comienza a verse como una reorganización emocional más estable, porque la persona empieza a recuperar sus intereses, actividades, relaciones, y los recuerdos de ese fallecido ya no producen un dolor intenso, sino como una mezcla de tristeza y afecto que indican que la pérdida ha sido integrada de una manera más saludable. Es importante resaltar que resolver el duelo no significa olvidar al ser querido, sino aprender a vivir con la ausencia y darle un lugar simbólico en la propia historia. Pero siempre es importante recordar que cada duelo es único, no hay tiempos exactos, no hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo. Simplemente son tendencias que nos ayudan a mejorar lo que emocionalmente ocurre cuando enfrentamos una pérdida. Mi nombre es Roberto García y hoy voy a explicar el cómo se entiende el duelo desde distintos enfoques. Evidentemente enfoques psicológicos y cómo los modelos contemporáneos han ampliado esta visión. Mi objetivo es mostrar que el duelo no es un proceso único, sino más bien una experiencia emocional que cambia según la perspectiva teórica que le demos. Desde el enfoque psicoanalítico podemos decir que el duelo se concibe como un proceso interno de reorganización emocional. Freud planteó que cuando perdemos a alguien o algo significativo, nuestra energía afectiva queda atrapada en ese objeto. El proceso del duelo consiste en retirar esa energía, aceptar la realidad de la pérdida y volver a invertir, afecto en la vida. Aquí el foco está en el conflicto intrapsíquico, en la lucha entre lo que quiero retener y lo que tengo que soltar. El duelo se resuelve cuando la persona logra aceptar la pérdida sin negarla o evitarla. Y bueno, en los modelos contemporáneos del duelo tenemos el modelo cognitivo-conductual contemporáneo, que nos dice que los modelos cognitivos actuales, agregan la idea de que el duelo es un proceso de reconstrucción mental, el trauma y la pérdida alteran nuestro mapa interno al mundo, y como elementos claves tenemos la revisión del significado de la pérdida, el trabajo con culpa, los pensamientos intrusivos y la rumiación. Tenemos la modificación del yo después de la pérdida, por ejemplo, ¿quién soy yo ahora sin esa persona? El procesamiento emocional guiado y tareas de recuerdo controlado. Es un duelo centrado en el procesamiento emocional más el cambio cognitivo. En el modelo sistémico tenemos que el enfoque sistémico entiende que el duelo dentro del contexto familiar no se trabaja solo con la persona individualmente, sino con las dinámicas, con los roles y las comunicaciones de su sistema. Entonces tenemos aspectos claves como que la pérdida altera los roles, por ejemplo, quien ocupa las funciones del fallecido, quien carga con la responsabilidad emocional, como cada miembro procesa el duelo también de distinta forma, la identificación de lealtades invisibles, secretos familiares o patrones, desde el punto de vista transgeneracional con respecto a la pérdida. También el trabajo en mejorar la comunicación y crear nuevas formas de apoyo dentro de ese sistema. El objetivo es que la familia reorganice su funcionamiento sin quedar atrapada en básicamente el dolor. Y en conclusión, podemos decir que el duelo no es solo una cosa. Cada enfoque aporta una mirada distinta. El psicoanalítico se centra en el mundo interno, el humanista en la autenticidad y el crecimiento, el TCC en los pensamientos y las conductas, y los modelos contemporáneos integran significado, identidad y contexto familiar. Entonces, entender estas perspectivas permite acompañar mejor a la persona y a quienes atraviesan las pérdidas y reconocer que cada duelo es realmente único. Gracias. Y en los modelos contemporáneos del duelo tenemos el modelo cognitivo-conductual contemporáneo, que nos dice que los modelos cognitivos actuales, agregan la idea de que el duelo es un proceso de reconstrucción mental, el trauma y la pérdida alteran nuestro mapa interno al mundo, y como elementos claves tenemos la revisión del significado de la pérdida, el trabajo con culpa, los pensamientos intrusivos y la rumiación. Tenemos la modificación del yo después de la pérdida, por ejemplo, ¿quién soy yo ahora sin esa persona? El procesamiento emocional guiado y tareas de recuerdo controlado. Es un duelo centrado en el procesamiento emocional más el cambio cognitivo. En el modelo sistémico tenemos que el enfoque sistémico entiende que el duelo dentro del contexto familiar no se trabaja solo con la persona individualmente, sino con las dinámicas, con los roles y las comunicaciones de su sistema. Entonces tenemos aspectos claves como que la pérdida altera los roles, por ejemplo, quien ocupa las funciones del fallecido, quien carga con la responsabilidad emocional, como cada miembro procesa el duelo también de distinta forma, la identificación de lealtades invisibles, secretos familiares o patrones, desde el punto de vista transgeneracional con respecto a la pérdida.
También el trabajo en mejorar la comunicación y crear nuevas formas de apoyo dentro de ese sistema. El objetivo es que la familia reorganice su funcionamiento, sin quedar atrapada en básicamente el dolor. Y en conclusión, podemos decir que el duelo no es solo una cosa. Cada enfoque aporta una mirada distinta. El psicoanalítico se centra en el mundo interno, el humanista en la autenticidad y el crecimiento, el TCC en los pensamientos y las conductas, y los modelos contemporáneos integran significado, identidad y contexto familiar. Entonces, entender estas perspectivas permite acompañar mejor a la persona y a quienes atraviesan las pérdidas, y reconocer que cada duelo es realmente único. Gracias. Mi nombre es Cindy Fernández y una vez que ya hemos hablado sobre qué es el duelo, acá algunas estrategias o recomendaciones para la correcta elaboración del mismo. Y la primera de ellas es buscar el apoyo de otras personas que estén pasando por una situación similar o que pasaron por alguna situación similar a la de nosotros, ya que esto va a ayudarnos a sentirnos mucho más comprendidos. De hecho, el asistir a grupos donde hay apoyo guiado por un profesional también puede contribuir. Número 2 sería el de vivir el duelo y no reprimir las emociones, porque cuando la persona decide hacer como si no pasó nada y no vivir el duelo, reprimir todo lo que siente, es como una olla de presión o una olla que está hirviendo, donde dentro hay emociones y en algún momento van a salir. Y es más, si no se hace temprano, sino que se deja para mucho después, entonces es peor porque puede derivar a trastornos depresivos, de ansiedad, entre otras complicaciones. Número 3 es asistir al funeral de la persona que falleció, ya que cuando esto se hace, entonces no se estaría contribuyendo o la persona puede ver con claridad de que la persona ya no está y no se contribuye a la etapa de la negación de la cual ya se habló, donde la persona niega que esta persona pues falleció o está muerta o muerto. Por último sería reorganizar la vida y las actividades diarias. Una vez que la persona ya no está, es importante poder volver a retomar nuestras rutinas, las actividades que estamos realizando, y si nosotros formábamos teníamos algún rol con esta persona, pues poder otra vez a distribuir, organizar nuestra vida para continuar. Ahora, ¿qué es el suicidio? Es considerado o es definido como el acto de quitarse la vida. Esto puede ser a través de varios métodos, puede ser a través de tirarse un puente, de ahorcarse, ya sea inducido por algunas sustancias, entre otras. ¿Y cuál sería su origen psicopatológico? Pues puede ser causado primero por trastornos depresivos, de ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia o aquellos que son inducidos por alguna sustancia. Número 2 está la culpa. Personas que siempre, continuamente están teniendo pensamientos de yo hubiera hecho esto o no hubiera hecho aquello. Entonces pueden tender a quitarse la vida. Número 3, el miedo. Personas que antes de que suceda algo terrible prefieren de una vez acabar con su vida. También está el de los duelos complicados, en donde la persona ya el tiempo de ese duelo ha sido más largo que de lo normal, de lo que debería durar, y la persona está teniendo pensamientos una y otra vez que lo pueden llevar a quitarse la vida. Y por último es la comparación, y esto lo vemos muchísimo a través de las redes sociales, en donde personas de diferentes edades, más que todo jóvenes, adolescentes, también adultos, al ver que otros tienen una vida que quizás ellos les gustaría tener y no la tienen, entonces pueden caer en tristeza y esto los puede llevar a quitarse la vida. Por acá Teresa Curí González. Cuando hablamos de las estadísticas actuales sobre el suicidio, encontramos datos relevantes. Según la Organización Mundial de la Salud, para marzo del 2025, indicaron que cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. Aunque el suicidio puede ocurrir a cualquier edad, fueron la tercera causa más frecuente de muerte en personas de 15 a 29 años de edad a nivel mundial, ocurriendo el 73% de los suicidios en países de ingresos bajos y medianos. Destacando también que las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida de las personas. Actualmente la tasa de suicidio en Venezuela se estima de un 6,9% por cada 100.000 habitantes. Esto según datos del Observatorio Venezolano de Violencia desde el año 2024. Es decir, que se estima que en el país hubo aproximadamente 1.962 muertes por suicidio para el año pasado. Por ello, es de vital importancia pensar y concientizar sobre las estrategias o consejos de salud mental para la prevención del suicidio.
donde encontramos que en junio del 2021 la Organización Mundial de Salud lanzó Vivir la Vida, una guía de implementación con 4 intervenciones claves para prevenir el suicidio en todo el mundo, las cuales son: 1. Limitar el acceso a los medios para el suicidio. 2. Interactuar con los medios de comunicación para una cobertura responsable sobre el suicidio. 3. Fomentar habilidades socioemocionales en los adolescentes. Y 4 y último, identificar, evaluar, manejar y dar seguimiento de manera temprana a cualquier persona afectada por pensamientos y conductas suicidas. En otras palabras, la prevención del suicidio es un desafío que requiere un enfoque integral y un poco de parte de cada uno de nosotros, como fomentar una comunicación abierta y empática, lo que es esencial para que las personas se sientan seguras al expresar sus emociones. La escucha activa puede establecer conexiones significativas y ayudar en momentos de crisis. También identificar señales de advertencia como el aislamiento o la desesperanza es crucial para ayudar e intervenir a tiempo. La capacitación en el reconocimiento de estos signos puede equipar a amigos y familiares para actuar de una manera más efectiva. También promover el acceso a recursos de salud mental, como la terapia psicológica, es fundamental y en mi perspectiva lo primordial, ya que educar a la comunidad sobre la disponibilidad de líneas de ayuda también facilita la búsqueda de asistencia en estos momentos de crisis. También la educación y sensibilización ayudan a desestigmatizar la salud mental, creando una cultura de apoyo. Esto también fomentando hábitos saludables como el ejercicio y técnicas de relajación que contribuyen al bienestar emocional. Finalmente, la intervención temprana es clave. Actuar rápidamente ante signos de crisis puede salvar vidas. La prevención del suicidio es responsabilidad de todos y un enfoque colaborativo puede contribuir y construir un entorno más seguro, donde recuerda que a pesar de todo, no está sola, no está sola. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado nuestra exposición.